Si vamos a disfrutar una taza de té, che sia Lagz. In questi casi dove c'è una aggressione ingiusta, soltanto posso dire che è lecito fermare l'aggressore ingiusto. Sottolineo il verbo fermare. Non dico bombardiare, fare la guerra, fermarlo. Ma dobbiamo avere memoria pure, Quante volte sotto questa scusa di fermare l'aggressore ingiusto, le potenze si sono impradonati dei popoli e hanno fatto una vera guerra di conquista. Hemos escuchado estas palabras del Santo Padre, el Papa Francisco, en referencia a las agresiones injustas que por parte del nuevo califato, que se ha llamado a sí mismo el Estado Islámico, está desarrollando una espantosa persecución contra los cristianos, principalmente en Irak y en Siria. Están crucificando, decapitando cristianos, les mutilan las manos y los pies. Es una masacre de un terrorismo de dimensiones verdaderamente incalculables. Esto sucede hoy en Irak y en Siria. Y sobre este tema hablaremos hoy en La Libertad de Creer, la persecución contra cristianos en Irak. Nuevamente nos preguntaremos, ¿de quién es la mano que mece esta cuna? Pues ya escuchó usted al Santo Padre cómo dice que es necesario detener, frenar, parar al agresor injusto, pero no aprovecharse de una circunstancia así para invadir el lugar. Así que hay intereses detrás, hay intereses ocultos. De eso hablaremos hoy en este programa. Sea usted bienvenido, es un grande gusto saludarle como cada semana, es un placer informarle a usted a través de la televisión. Le queremos mucho porque usted es un público de gran calidad. Comencemos con esta nota que nos habla sobre cómo el Papa Francisco sigue con preocupación el drama que los cristianos están sufriendo en Mosul, Irak. He recibido con preocupación las noticias que llegan de las comunidades cristianas en Mosul, Irak, y en otras zonas de Oriente Medio, donde desde el principio del cristianismo, éstas han vivido con sus conciudadanos ofreciendo una significativa contribución al bien de la sociedad. Hoy son perseguidas. Nuestros hermanos son perseguidos, son desterrados. Deben dejar sus casas sin tener la posibilidad de llevar nada. Las palabras del Papa Francisco en el Ángelus del domingo 20 de julio son para los últimos cristianos de Mosul, unos 3.000 que han dejado la ciudad iraquí después del edicto de los extremistas islámicos del ISIL, el movimiento armado sunita que controla amplias zonas de Irak y Siria, y se han refugiado en Kurdistán. A los cristianos que están en Mosul desde hace 1700 años se les han propuesto 3 alternativas a la huida: la conversión al Islam, el pago de una altísima tasa de protección
resurrección o la muerte. Después de haber quemado el palacio episcopal de los sirocatólicos, los milicianos de Isil ocuparon el antiguo monasterio sirocatólico de Bar Neham. El mismo domingo, el Papa Francisco telefonó al patriarca de Antioquía de los sirocatólicos, Ignatius Yosef III Yunan, para confirmar su cercanía y su preocupación. Los cristianos en Mosul, en Irak y en todo Oriente Medio son personas que viven en esas tierras desde siempre. Son parte integrante de la sociedad y desde hace siglos, más de 1,5 milenios, conviven también con los representantes de otras religiones, de otras confesiones religiosas, quizás siempre encontrándose en situación de minoría o de marginación, pero intentando encontrar soluciones posibles para una supervivencia que de todas maneras dura desde hace siglos. Últimamente la situación se ha crispado y entre los distintos conflictos en esta región que se suceden desde hace años, el último mensaje, las últimas noticias que proceden justamente de Mosul son las más alarmantes, porque indican una escalada hasta un nivel nunca experimentado hasta ahora, inaudito, que frente a una elección radical o de abandonar la fe o la patria, o pagar impuestos insostenibles, verdaderamente nos encontramos frente a un nuevo fenómeno que parece el regreso a un pasado que parecía superado hace siglos. En este sentido, toda la comunidad cristiana está preocupada y debería estarlo también toda la comunidad internacional. Contrastan con la pacífica convivencia que debería caracterizar el siglo XXI. Aseguro a estas personas y a estas familias mi cercanía y mi constante oración. Queridísimos hermanos y hermanas, tan perseguidos, yo sé cuánto sufren. Yo sé que han sido despojados de todo. Estoy con ustedes en la fe en aquel que ha vencido el mal. Que el Dios de la paz suscite en todos un auténtico deseo de diálogo y de reconciliación. La violencia no se vence con violencia. La violencia se vence con la paz. Contra las acciones del grupo dirigido por el califa Ibrahim, se ha movilizado la Organización de la Cooperación Islámica, que representa 57 países musulmanes, definiendo el destierro forzado de los cristianos de Mosul como un crimen intolerable. Las atrocidades cometidas, ha declarado la OCHI, no tienen nada que ver con el Islam, con sus principios de tolerancia y convivencia, ofreciendo la disponibilidad de ayudar a las personas desterradas en espera de que puedan regresar a casa.